Pero preste atención, yo no sé, usted a veces nos pasa que cantamos una canción y no le prestamos atención a algunos detalles. Decíamos quiero ser más como tú, y después el segundo concepto de lo que le cantábamos al Señor es aprender a ver la vida como la ves tú. Aprender a ver la vida como la ves tú. Y yo creo que no hay capítulo en la Biblia que nos muestre de una manera más maravillosa cómo era nuestro Señor Jesucristo, o uno de los capítulos que más nos muestra cómo era nuestro Señor Jesucristo es en la Biblia el texto de Juan capítulo 13. Y yo quiero leer solamente 5 versículos y alguno más en el transcurso de esta reflexión, que es el contexto de la última cena, de la última noche de Jesús con sus discípulos. Juan 13 del 1 al 5 nos enseña, nos ministra el carácter de Jesús. Yo creo que si queremos ser más como Jesús, este texto nos muestra cómo era Él de una manera maravillosa. Dice Juan 13 del 1 al 5, yo lo leo en una traducción que es la Nueva Traducción Viviente. Está allí acompañándonos el texto en la pantalla. Dice: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado, hablando de hombres que aman, ¿no? Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Diga conmigo, los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en una palangana. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Detengámonos aquí, luego vamos a leer unos versículos más de Juan capítulo 13. Como dije al principio, pocos capítulos en los evangelios nos muestran con tanta claridad y con tanta profundidad el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Comienza el texto diciendo que Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Jesús sabía que su ministerio estaba llegando a su fin. Sabía que estaba a solo pocas horas de completar y de consumar todo su ministerio y toda su obra aquí en la tierra. Sabía Jesús que todo hasta ese momento lo había hecho bien. Imagínese usted y yo no podemos en este punto llegar a aspirar a eso, de decir, llegar hasta el último día de nuestra vida, mirar hacia atrás y decir todo lo hice bien, ¿no? Pero Jesús llegó a ese momento, a sus horas finales de su ministerio, mirando hacia atrás, y Él sabía que todo lo había hecho bien. Sin embargo, escuche esto: en lugar de llenarse de orgullo, se viste de humildad. En lugar de llenarse de orgullo, se viste de humildad, dejándonos en esa última noche con sus discípulos antes de ir a la cruz las enseñanzas más profundas. Dice el texto: había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Yo quiero que nos detengamos aquí, porque dice, había amado a los suyos y ahora los amó hasta el final. Pero quiero que sepa que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que en pocas horas más Pedro lo iba a negar.
Jesús sabía que los otros discípulos lo iban a dejar solo. Sin embargo, dice el texto que los amó hasta el fin. Él había invertido en ellos 3 años de su vida. Los escogió entre muchos, los amó, los discipuló, los cuidó. Y ahora estaba en el momento más difícil. Era el momento donde quizá él más los necesitaba, y ninguno de ellos iba a estar a la altura del desafío de la hora. Jesús hubiera, escuche esto, hubiera podido responder con enojo. ¿Cómo puede ser que vos me traiciones? ¿Cómo puede ser que vos me niegues? Hubiera podido responder con enojo, se hubiera podido enojar con sus discípulos. O Jesús hubiera podido en esa hora responder con frustración, ¿no? Sentirse frustrado y decir: 3 años de mi vida invertí en ellos, para que uno me traicione, para que el otro me niegue, para que los demás me dejen solo. 3 años le di lo mejor. Hubiera podido Jesús sentirse frustrado, responder con frustración. Hubiera podido responder con tristeza, con ira. Hubiera podido responder con amargura. Hubiera podido dejar que la tristeza, la frustración, el enojo lo dominara, lo controlara. Pero en lugar de responder de esa manera, decide responder a sus discípulos amándolos con una expresión de amor aún más profunda. Qué tremendo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La traducción lenguaje actual dice: Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo. Y me gusta esta expresión: los amó de la misma manera hasta el final. Diga, de la misma manera hasta el final. De la misma manera hasta el final. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que el amor de Jesús no estaba basado en lo que sus discípulos podían hacer o lo que sus discípulos podían dejar hacer, sino el amor de Jesús estaba basado en su propia dignidad, en lo que Él era como persona. Su manera de relacionarse con ellos y su manera de tratarlos no dependería de lo que ellos harían, sino de lo que Él era. Y aquí tenemos que aprender de Jesús el principio de la dignidad. Diga conmigo: el principio o el valor de la dignidad. ¿Qué le quiero decir con esto? Es que muchas veces nosotros somos diferentes. Nosotros tratamos al otro en relación a lo que el otro es y no en relación a lo que somos nosotros como hijos de Dios. Si me trata bien, lo trato bien. Si me bendice, lo bendigo. Si me da afecto, lo trato con afecto. O sea, mi trato hacia el otro está determinado por lo que el otro haga o por lo que el otro deje de hacer. Pero no te dice que Jesús amó a sus discípulos y los amó de la misma manera. ¿Hasta cuándo? Hasta el último momento de su vida aquí en la tierra. Y su amor no estaba basado en lo que ellos iban a hacer. Uno lo traiciona, el otro lo niega, los otros lo abandonan. Pero su amor no estaba basado en lo que ellos iban a hacer, sino en lo que Él era como hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Vivir de esa manera es liberador. Vivir de esa manera es sanador, te hace libre de las personas. Porque nosotros los pastores y muchos de aquellos que servimos a la gente y trabajamos con gente, muchas veces nos sentimos frustrados. Muchas veces experimentamos traición, abandono, rechazo, ¿no? Y dejamos que esas emociones negativas ocupen un lugar en nuestro corazón. Pero Jesús nos enseñó de que nosotros podemos amar a los demás más allá de lo que ellos hagan, no por lo que los otros hagan, sino por lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Quiero decirte que tú tienes la capacidad de amar
porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, y porque el Espíritu Santo de Dios fue derramado en tu corazón, fue derramado en mi corazón. Tenemos una capacidad de amar a la gente como Cristo la amó, y tenemos la capacidad de tratar al otro no por lo que el otro hace, por lo que el otro deja de hacer, o por la manera en que el otro responde a nuestro amor hacia él, sino por lo que nosotros somos. Aleluya. Si aprendemos a vivir de esa manera, aprendemos a vivir libre de la gente. Fíjese que cuando Judas viene a entregarlo, lo entrega dándole un beso, y Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? ¿Acaso Jesús estaba siendo falso? Me gusta una definición de amistad que da un pastor amigo, el pastor Ricardo Salazar de Costa Rica. Él dice que amigo, me gusta esta definición, es alguien que yo elegí para darle lo mejor de mí. Amigo es alguien que yo elijo para darle lo mejor de mí. Y creo que esta definición cabe justo en el concepto de cuando Jesús recibe el beso de Judas y le dice: amigo, ¿a qué vienes? No estaba siendo falso. Jesús le estaba diciendo a Judas: Judas, quiero que sepas, aún en este momento que me estás traicionando, que vos sos alguien que yo elegí. Yo te elegí para darte lo mejor de mí. Y aún en este momento yo te estoy dando lo mejor de mí. Porque no parte por lo que vos estás haciendo, parte por la decisión que yo tomé. Imagínese si Jesús tomó esa decisión con Judas. Como nosotros no podemos tomar esa misma decisión con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Es decir, son personas que nosotros tomamos la decisión y elegimos. ¿Para qué? Para darle, diga conmigo, para darle lo mejor de nosotros. Y vamos a darle lo mejor de nosotros hasta el fin, hasta el último día de nuestra vida, porque esa es nuestra decisión. Amarlos hasta el fin. Y nuestro amor no dependerá de lo que el otro haga, sino de lo que nosotros somos, por lo que Dios hizo en nosotros y por el Espíritu Santo que Él derramó dentro de nuestros corazones. Amén. Mire, los amó de la misma manera hasta el fin. Y aquí podemos hacer una segunda reflexión en cuanto a esto, que la vida cristiana, querido, querida, no consiste en ganarse el amor de Dios, sino en saber responder a ese amor. En saber responder a ese amor. Nada de lo que usted y yo podamos hacer será suficiente para ganarnos un amor tan grande y un amor tan sublime. Y por más que usted y yo tratemos, no podemos, porque al igual que sus discípulos en aquel tiempo, somos personas falibles, somos personas limitadas. Y yo no sé usted, pero a mí me da la sensación de que siempre me falta como un centavo para el peso, ¿no? O un poquito más de un centavo. Por más que no queramos, fallamos. Como Pedro, te digo, Jesús le dijo esa noche: esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. De ninguna manera, Señor. Si es necesario, voy a dar mi vida por ti. Y estaba mintiendo, no, estaba siendo sincero, solamente que esa noche se dio cuenta de que era un ser falible, ¿no? La pregunta aquí es: nada de lo que yo pueda hacer puede ganar ese amor. Ese amor ya lo tengo, no necesito ganarlo. La pregunta aquí es: ¿cómo yo respondo a ese amor? ¿Cómo responde usted al amor de Dios? ¿Responde con entrega? ¿Responde con consagración? ¿Responde con adoración? ¿Responde con servicio? ¿Responde con obediencia? ¿Cómo responde usted al amor de Dios? A la luz de este texto también podemos darnos cuenta
que nosotros, al igual que los discípulos, con perfección. Es como que no podemos responder, aunque si bien hay una palabra que también se mencionó en este congreso, que es la palabra del mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando dice: sean ustedes perfectos como el Padre Celestial, su Padre Celestial. Y si bien vamos camino, pero la verdad es que nosotros, si somos sinceros, sabemos que con perfección no podemos responder, porque de hecho no lo somos. Pero yo le pregunto, ¿usted responde con arrepentimiento cuando falla? ¿Responde con humildad y con disposición al cambio cuando falla? Hablábamos en este congreso también de David, un hombre que Dios consideró íntegro, y veíamos en qué consistió la integridad de David, que David, cuando fue confrontado con su error, cuando fue confrontado con su pecado, se humilló. No solo respondió con arrepentimiento, sino respondió con sabiduría cuando él dice: aprendí de lo que viví, aprendí para no cometerlo más, para no fallarle más al Señor de la manera que lo he hecho. ¿Cómo respondemos a ese amor del Señor? Los amó de la misma manera hasta el final. Amó a los suyos de la misma manera hasta el final. Y estamos cantando: quiero ser más como tú. Usted quiere ser como el Señor. Tome la decisión de amar a los suyos de la misma manera hasta el final. Y Jesús allí en esa noche no solo los amó hasta el final, sino demostró el amor con servicio. Porque creo que una de las expresiones del amor es el servicio al otro. Y lo tremendo es que Jesús en este capítulo de Juan 13 nos está dando ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. El versículo 15 dice Jesús: yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan ¿qué? Hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Algunas personas se creen demasiado importantes para ocuparse de una tarea tan simple o de un servicio humilde. Pero Jesús no era así. Jesús sabía que era Señor de todo, y sin embargo le lavó los pies a los discípulos. Dice el texto: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en una palangana. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Usted sabe que el lavarle los pies a alguien era la tarea de servicio de más bajo, o era la tarea del siervo de más bajo rango en la casa, o la tarea de lavarle los pies a alguien era la tarea que realizaba un esclavo de la casa. Era el servicio más humilde. Las carreteras de Palestina no estaban ni empedradas, ni limpias, y mucho menos limpias. En el tiempo seco, los pies se hundían en el polvo, como suele pasar en la provincia en que estamos ministrando, allí en el Chaco. Cuando viene la época del verano y la época seca, usted se entierra en el polvo los pies, ¿no? Y si es tiempo de lluvia, los pies se entierran en el barro, ¿no? Y el calzado más corriente en aquel tiempo eran las sandalias, que no eran como las sandalias que tenemos ahora, sino simplemente una suela con unas correas que se ataban allí, que no protegían para nada de la suciedad, ni del polvo ni del barro. Por eso en las casas, a las entradas de las casas, siempre había allí un siervo con una palangana de agua y una toalla, para que a medida que llegaban los invitados a la cena o a la comida, este siervo le lavara los pies a cada uno de ellos a medida que entraban.
Pero en el equipo de Jesús no había esclavos. En el equipo de Jesús no había siervos exclusivos para esa tarea. Pero ¿sabe qué? Era una necesidad. Diga conmigo, era una necesidad. No podían comenzar a cenar si primero no se lavaban los pies. La pregunta allí era, ¿quién iba a suplir esa necesidad? ¿Quién lo hace? ¿Quién suple esa necesidad? Es interesante notar lo que el Evangelio de Lucas nos cuenta acerca de lo que estaba pasando entre los discípulos en ese momento. Lucas 22, 24 nos dice que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería ¿qué? Sería el mayor. Entonces dentro del ministerio de Jesús, dentro del equipo de Jesús, había un ambiente de contienda en esos momentos. Peleando por quién iba a ser el más importante del grupo, quién iba a ser el de más alto rango entre ellos, cuál iba a ser el más imprescindible, cuál iba a ser el de más autoridad, cuál de ellos era el más espiritual y el más cercano a Jesús. Es más, la madre de Jacobo y Juan habían ido a hablar con Jesús porque pensaban que Jesús iba a establecer el reino de Israel en ese tiempo. Entonces le pide, yo quiero que cuando establezca tu reino, Jacobo y Juan, creo que son los mejores discípulos que has elegido, estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Qué mamá, ¿no? Como toda madre que ama a sus hijos, mis hijos son los mejores. Nomás que tuvo el valor de ir a Jesús y la mamá a hablar y decir, yo quiero que Juan y Jacobo, creo que son los mejores discípulos que tenés, uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Ese era el ambiente que estaban viviendo allí. Y el concepto que ellos tenían, en realidad era el mismo que el concepto de la cultura religiosa en la que ellos habían vivido. El concepto es que la persona más importante no es el que hace la tarea más humilde. Ese era el concepto que ellos tenían. Concepto religioso y cultural y concepto que muchas veces nosotros también tenemos. La persona más importante no es la que hace la tarea más humilde o la tarea más sencilla o la tarea que a nuestros ojos parece una tarea menos espiritual. ¿Qué de espiritual tiene? Lavarle los pies a los discípulos para después poder sentarnos a la mesa a comer. Para ellos lavarle a los pies a los demás era admitir una condición inferior al resto, y ninguno de ellos estaba dispuesto a hacerlo. Tal vez habrán estado pensando, hay una necesidad, ¿quién la suple? Y Pedro dice, pero si yo lo hago, me estoy posicionando por debajo de los demás. Estoy reconociendo como que soy inferior al resto, entonces yo no lo hago. Y tal vez este era el pensamiento de los demás. Si yo me pongo a lavar los pies, estoy reconociendo una condición inferior, y eso es lo que ninguno de ellos quería. Me lo imagino entre ellos esperando. ¿Quién va a hacer la tarea? Y uno dice, yo no fui llamado a eso. Yo soy Pedro. El Señor dijo, a ti te daré la llave del reino. Y tal vez Juan habrá dicho, sí, si bien yo soy el más pequeño, pero yo soy el que recuesto mi cabeza en el pecho de Jesús. Entonces, ¿quién lo iba a hacer? ¿Quién iba a hacer esa tarea? Todos estaban esperando ser servidos. Como muchas veces nosotros también en nuestra casa, en nuestro hogar. Esperamos que la esposa nos sirva, que los hijos nos sirvan. En un grupo de crecimiento le llaman ustedes, ¿no? Grupo de crecimiento, el líder a veces espera que el otro lo sirva, ¿no? Y Jesús sabía esto. Entonces Jesús entendió que era la hora y era el momento de enseñarle la última enseñanza sobre lo que significa la verdadera grandeza en el reino de Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto
se ató una toalla a la cintura, echó agua en la palangana y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. ¿Sabes qué, querido? La grandeza no te la da el manto, la grandeza te la da la toalla. La grandeza no te la da el manto, la grandeza te la da la toalla. La grandeza no te la da la posición que tengas o el rango de autoridad que ocupas. La grandeza te la da la toalla. Jesús no tuvo problema sacarse el manto y tomar la toalla. Mira, cuando vos sabés que lo que haces y lo que tenés no determina quién sos. Repito, cuando vos sabés que lo que haces y lo que tenés no determina quién sos, que la tarea o el trabajo más humilde no te hace menos grande de lo que sos. Al contrario, tu disposición al servicio humilde saca a luz tu verdadera grandeza. Dice el texto que Jesús sabía quién era y que el Padre le había dado autoridad por sobre todas las cosas. Él sabía que estaba en los últimos momentos de su ministerio y que todo hasta ese momento lo había hecho perfecto y lo había hecho bien. Él sabía que era maestro y que era Señor. Sin embargo, Él sabe que lavarle los pies no lo hace menos maestro ni menos Señor. Jesús dio una lección acerca de cuál es la visión del reino, acerca de la verdadera grandeza de un hombre, y agrega una mujer de Dios. Jesús hizo la tarea que ninguno de los suyos estuvo dispuesto a hacer. Y aquí saco la última enseñanza. Toda necesidad debe ser suplida. Toda necesidad debe ser suplida. Y generalmente cuando nosotros pensamos en servir a Dios, escuche esto, cuando nosotros pensamos en servir a Dios o en poner nuestras vidas al servicio de Dios, muchas veces pensamos en función de nosotros y en función de lo que nos gustaría hacer. No pensamos en función de lo que la hora requiere. No pensamos en función de qué es lo que se necesita hacer, sino en función de lo que nos gustaría. No sé si le pasa esto a usted, ¿no? Pero recuerda esto, que servicio y liderazgo en el reino tiene que ver con suplir necesidades. Y va más allá de lo que me guste hacer o no me guste hacer. Va más allá incluso de lo que fui llamado a hacer. Muchas veces nos excusamos diciendo, pero ese no es mi don, o ese no es mi talento, o ese no es mi llamado. Y por pensar de esa manera nos perdemos la posibilidad de ser usados por Dios, a veces para una tarea sencilla que Dios quiere usarnos, pero no menos espiritual ni menos profunda. Recuerda que Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza es la del servicio. Y el servicio no solo tiene que ver con lo que fuiste llamado a hacer, con los dones que el Espíritu Santo depositó sobre ti o los talentos que el Padre te dio. El servicio tiene que ver qué es lo que Dios necesita en este tiempo. A veces hay una necesidad que nadie la quiere hacer. Hay una tarea que nadie la quiere hacer. Y a simple vista aparentemente no es tan espiritual. Pero Jesús nos enseñó que servicio tiene que ver con suplir necesidades. La necesidad de la hora era lavar los pies, para luego poder sentarse a la mesa, para luego celebrar la Pascua, para luego instituir la cena del Señor. La necesidad era lavar los pies.
Pedro dijo, bueno, yo no fui llamado para lavar los pies. Yo fui llamado a ser apóstol. Pero así Jesús dice, sí, yo tampoco fui llamado a lavar los pies, yo fui llamado a suplir necesidades. Y estamos hablando de que queremos ser como Jesús. Y si querés ser como Jesús, tienes que entender de que Dios quiere usarte para suplir necesidades. Y en todo lugar donde estés. Decíamos que el hombre íntegro es el hombre que es el mismo. En la iglesia, en el altar, en su ministerio, en su casa, en su círculo de trabajo, en su círculo de negocios. Es el mismo. Yo quiero desafiarte a que vos seas, en todo lugar donde vos estés, vos seas una persona que suplas necesidades. Cuando llegues a tu casa y haya una necesidad, suplila. No diga, no, pero yo soy el hombre. Si hay una necesidad, suplila. Es más, si hay algo que nadie quiere hacer, hacelo. Eso no te hace menos hombre y menos, al contrario, te hace más hombre. Y te hace más parecido a Jesús. Y cuando sirvas en la iglesia o te presenten una posibilidad de servicio, y te animo a que si no lo estás haciendo, te involucres en el servicio, en la obra de Dios, porque ¿sabe cómo uno crece espiritualmente? Sirviendo. Sirviendo crece, sirviendo aprende, sirviendo madura en su fe. Entonces, ponete a disposición de la obra, ponete a disposición de la iglesia y decí dónde hay una necesidad, en qué puedo servir, en qué puedo ser útil. Y cuando lo hagas, no lo hagas pensando solamente en los dones o los talentos que tenés, en lo que me necesiten, aquí estoy. Me pongo al servicio. Grande es alguien que sirve, y sirve basado no solo en lo que le gustaría hacer para Dios, sino sirve basado en lo que la hora requiere y lo que la hora necesita. Y la imagen que muestra es muy fuerte, porque es para lavarle los pies. Jesús se tuvo que poner de rodillas ante sus discípulos. La imagen es fuerte, Jesús de rodillas ante sus discípulos, lavándole los pies. Yo creo que esta imagen la tenemos que tener siempre presente, o de tanto en tanto y de manera especial. La tenemos que tener presente en aquellos momentos donde pensamos o donde luchamos con pensamientos de autoconmiseración y nos decimos a nosotros mismos, lo que yo hago a mí no me valoran, a mí no se me reconoce. Tener en mente Jesús mismo puesto de rodillas delante de sus discípulos, lavándole los pies. O en aquellos momentos donde luchamos con el orgullo, ¿no? Y vienen pensamientos de orgullo, ¿no? Jesús se arrodilló ante sus discípulos para lavarle los pies. Y termina el relato en el versículo 12 en adelante diciendo: después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. El hecho de que le haya lavado los pies no significa que no sea ni maestro ni señor, al contrario. Y dado que yo, dice, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan.
hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá. ¿Por qué? Por hacerlas, no por saberlas. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá. ¿Por qué? Por hacerlas. Por hacerlas. Hay bendición en el servicio. Dios bendice a los que sirven con este corazón y con esta actitud. Hay bendición en el servicio de amor. Amén. Aleluya. Repasamos y concluimos. La próxima placa, ¿qué aprendimos? Primero aprendimos sobre su amor incondicional. Su amor incondicional hacia tu vida, hacia mi vida, hacia los discípulos. Un amor que va más allá de nuestras fallas, va más allá de nuestras debilidades, va más allá de nuestras imperfecciones. Y la oración aquí es que usted y yo sepamos responder al amor que Dios nos tiene. Responder con mayor entrega, responder con mayor consagración, responder con una mejor dedicación, con una mejor adoración, con un mayor servicio. Aquel que nos ama tanto, a pesar de lo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, su amor incondicional. Gracias, Dios, por tu amor tan grande a favor de nuestra vida. Lo segundo que aprendimos es el valor de la dignidad. Diga conmigo, valor de la dignidad. Querido, querida, que nuestra manera de tratar y servir a los demás no esté determinado por lo que ellos hagan o por lo que ellos dejen de hacer. Nuestro servicio de amor a los demás no esté determinado por cómo ellos respondan a nuestro servicio de amor, sino que nuestro servicio esté inspirado por quienes cada uno de nosotros somos en Dios. Que seamos libres de quedar cautivos de la tristeza, de la ira, del enojo, de la amargura, de la frustración. Porque si vos has dado lo mejor al otro, ya como el otro responda ya no es problema tuyo. Entonces despojate de tu tristeza, de los sentimientos de frustración. Sé libre de la gente. Y decir, yo les di lo mejor mío hasta el fin. Ahora cómo respondió ya no es problema mío. Cómo me destrató ya no es problema mío. Lo que él hizo es... Lo único que revela es la condición de él o la condición de ella. Pero si yo les di lo mejor de mí, yo no puedo ya llenarme de tristeza, ni de frustración, ni de enojo, ni de amargura. Ese es el valor de la dignidad. Que nuestro amor hacia el otro supere las fallas que el otro pueda tener. ¿Cuántos dicen amén? Y lo tercero que aprendimos es que la verdadera grandeza no te la da un título, no te la da un cargo, no te la da una posición de autoridad que puedas llegar a tener, sino que la verdadera grandeza delante de Dios la alcanza aquel que sirve a los demás con un espíritu humilde. Y decíamos que el servicio tiene que ver ¿con qué? Con suplir necesidades. Hay una necesidad y no importa si no hay nadie que lo haga, aquí estoy yo para suplir esa necesidad. Mire, cuando vive de esa manera, aleluya, usted construye relaciones sanas y usted avanza cada día a ser más como Jesús.